Muy bien. Entonces, vamos a ir al libro de Oseas y continuar estudiando esta carta, este libro del profeta Oseas a la nación de Israel en los últimos años de la existencia de Israel del norte, antes de que fueran llevados al cautiverio por Asiria. Pues recordamos, ¿no? Un pequeño repaso. Oseas escribiendo a Israel utilizando básicamente muchas ilustraciones como parábolas. La ilustración mayor del libro evidentemente es la de un matrimonio que estaba al borde del fracaso. De hecho, debía haber fracasado, ¿bien? Por infidelidad, hubo separación, fue una tragedia y por medio, pues, idolatría y dioses falsos, un montón de cosas que en papel debían haber destruido completamente el matrimonio. Pero con la ayuda de Dios, bien, con la dirección de Dios, pues Oseas, en este caso particular, y Dios a propósito no nos da todos los detalles, ¿no? Pero en el matrimonio, Oseas hizo un ejemplo de cómo trató Dios a Israel, perdonando y Dios trayendo restauración al final al matrimonio, algo que pues no es muy común ver, la verdad. No es algo que pasa a menudo. Pero Dios le guió a Oseas y le llevó aquí para poder dar ese ejemplo para los judíos que estaban escuchando su lección. Acuérdate, Oseas estaba predicando como profeta y la gente que le conocía pues sabía lo que estaba pasando en su vida personal también. Al final eso era la lección visible al pueblo. Y es muy curioso cómo Dios usa a tantas personas en tantas circunstancias pues difíciles y diferentes para seguir con su plan y seguir enseñando a los demás lo que Dios quiere. Muy curioso este libro de Oseas. Hoy seguimos viendo más condenación de Dios del pecado de los judíos. Vemos donde Dios, vamos a ver varias ilustraciones más. Oseas está llena de ilustraciones y vamos a ver 2 o 3 más, hablando de cómo fue Israel y cómo debía de haber sido, los pecados que cometieron y cuál era el plan de Dios una vez más para la restauración de ellos. Esta frase, sembrar justicia, segar misericordia, viene creo que del versículo 12, ¿bien? Cuando Dios habla de eso. Pero bueno, sin más, vamos a orar y empezar con el mensaje. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo que podemos pasar en tu palabra. Gracias por traernos aquí y pido que este tiempo sea un tiempo provechoso para todos. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente y pido que nos ayudes a aprender más de ti, que es nuestra meta. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cuando Oseas hablaba, como el Señor Jesús, usaba parábolas o ilustraciones, así que he puesto algunas fotos para un poco meter la cabeza en la ilustración que él va a usar, ¿no? Primero él habla de una viña. Utiliza esto simplemente como un trasfondo, ¿bien? Y he puesto el fondo de la foto detrás de la pantalla para que recordemos un poco. Dice así, Oseas 10.1: Israel es una frondosa viña. Te vas a La Rioja esta semana, ¿no? Pues seguro que esto lo recordarás cuando bajes. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Todos han visto, me imagino, una viña, ¿no? Que da fruto, algo bonito de ver. Mis abuelos que vivían en Elche tenían una viña pequeñita, pero suya, y me acuerdo de niño, pues íbamos y cogíamos uvas del ramo y los comíamos. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Es increíble como un palito que sale de la tierra se expande tanto y puede producir tanto fruto, ¿no? Es algo maravilloso. Eso era lo que Dios quería para Israel, ¿no? Que salió de Abraham, salió del hijo de Abraham. Y la nación de Israel, Dios la quería como una viña que diese abundante fruto, ¿no?
dice, conforme a la abundancia de su fruto, dice, cuando se multiplicó en número, en personas, se hizo grande la nación, pues multiplicó también los altares a dioses falsos. Hemos estado viendo mucho el tema de la idolatría a lo largo del libro, y se multiplicó Israel, y en vez de ser multiplicación para cumplir el propósito que Dios les había puesto, de demostrar la luz de Dios a las naciones a su alrededor, pues con su multiplicación simplemente multiplicaron también los pecados. Es lo que está diciendo, bien. Como que, imagínate, en una viña, pues entra una enfermedad, y no importa cuánto se multiplican las uvas, porque están malas todas las uvas, ¿no? Se multiplicó con el pueblo el pecado. Multiplicó sus altares, dice, conforme a la bondad de su tierra, porque Dios les llevó, ¿os acordáis?, a una tierra fructífera. Hemos estado viendo, la semana pasada vimos la palabra o el nombre Efraín. Uno de los hijos de José se llamaba Efraín, y significa fructífero, significa pues algo que multiplica. Y Dios les llevó al lugar que multiplicaba, ¿no? Al lugar de leche, que fluía leche y miel. Era de la zona entre Egipto y Mesopotamia, una zona pues muy rica pues en la tierra. Pero dice, conforme a la bondad de su tierra aumentaron los ídolos. Bien, otra vez, simplemente aquí usando la ilustración de florecer y expander, pero con problemas, con altares e idolatría. Dice, está dividido su corazón. Esto hemos visto mucho también, ¿no? El pueblo quería servir a Dios y también hacer los rituales asociados con los ídolos, para que, supuestamente, pues para que cayera la lluvia y que la tierra les diera más fruto. Querían intentar mezclar la adoración de Dios con los rituales paganos de su alrededor, y eso siempre era repelente para Dios, ¿no? Era contrario al mandamiento principal que Dios les había dado. Bueno, está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Simplemente las consecuencias, ¿no? O sea, Dios está diciendo, por mi misericordia no cae el castigo al inmediato. O sea, Dios es misericordioso y Dios es paciente y Dios espera. Pero el pecado nunca viene sin sus consecuencias, ¿no? Un día va a caer mi justicia sobre vuestro pecado. ¿Por qué? Porque sois hallados culpables, y Dios es justo. 3. Seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Recordad, ¿no? Ya lo hemos mencionado, estamos en los últimos años de la nación de Israel, y en esos últimos años hubieron una serie de reyes que duraron muy poco y fueron destronados, asesinados, y algunos fueron títeres de Asiria. Eran reyes, pero sin autoridad, sin poder y sin duración. ¿Bien? Era esencialmente una nación sin rey esos últimos años, simplemente pues porque morían, porque pasaban de un rey a otro tan rápidamente. Entonces decían, no tenemos rey, o sea, esto es lo que debería decir el pueblo. Simplemente está diciendo, o sea, vais a pasar tiempo sin reyes, vais a pasar tiempo sufriendo, la nación sufriendo por la culpa de vuestros pecados, y deberíais decir, que la mayoría no se arrepintieron, no, pero deberíais decir, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. O sea, deberían reconocer las consecuencias. Tristemente, pues vemos que la mayoría no. Bien. Pero eso es lo que está diciendo, o sea, lo lógico sería que reconocierais que estos problemas están viniendo de vuestro propio pecado. Tantas veces el cristiano habla de los problemas en su vida, habla de todas las cosas malas que le están ocurriendo, y decimos, pues, no debería ser así, no es correcto que yo sea un siervo de Dios, un hijo de Dios, pero esté pasando por problemas. Y la Biblia lo dice muy sencillamente. Hay dos clases de problemas.
sea, hay pruebas que son para nuestro crecimiento y hay problemas que vienen como consecuencia del pecado. A veces, es verdad, a veces la consecuencia es el pecado de otro, pero problemas que vienen a nuestra vida directamente causadas por el pecado. El pecado de uno o pecado nuestro, que es también el caso muchas veces. Pero ¿qué hacemos? No reconocemos, no vamos a la raíz a ver de dónde originó este problema. O sea, nos quedamos con el problema y decimos, Dios, quítame este problema, sin indagar un poco más a ver de dónde vino, ¿no? Pues es lo mismo del pueblo. No reconocían que todo lo que les estaba pasando vino por su propia desobediencia, vino porque ellos habían incumplido su contrato, igual que una persona pues es infiel en un matrimonio y no cumple su promesa. Dice, ¿qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Está hablando de la mentira del pueblo. Han hablado, han dicho juramentos, han dicho que van a hacer cosas, pero han jurado en vano porque es que han roto esos juramentos. Están hablando simplemente de, otra vez, en contexto de un matrimonio, cuando dos personas se casan, se hacen juramentos, se hacen promesas, y en el caso de Israel, que entró en un pacto con Dios, rompió esos juramentos. Esos juramentos no sirvieron de nada porque no hicieron lo que era su parte del pacto. Por tanto, dice, el juicio de Dios florecerá. Dos temas principales de este mensaje, de este capítulo, son el juicio y la misericordia. ¿Bien? Aparecieron en el título, y Dios está diciendo, o sea, por incumplimiento del contrato vendrá el juicio de Dios. Dice, por las becerras, estos son los ídolos en forma de vaca, que nos dice que, o sea, los judíos, empezando por Jeroboam, el primer rey de Israel del norte, él hizo estas vacas de oro, becerros de oro, las instaló en el norte y en el sur del país y dirigió el pueblo a adorar a estos ídolos. Bien, esto fue a lo largo de la historia de Israel, es lo que pasó. Pues dice, por los ídolos, las becerras, los ídolos de Bet-Aven, serán atemorizados los moradores de Samaria. Samaria es parte de Israel. Bien. Dice, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Bien, tan sencillamente, habéis sido idólatras, habéis ido tras otros dioses, y ese ir tras estos otros dioses os va a traer a la ruina, os va a traer a la lamentación. Bien, es simplemente lo que está diciendo Oseas. El pecado siempre te lleva a un lugar peor. Dice, aún será él, hablando del pueblo, ¿no? el pueblo en sí, llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Esto no es un personaje histórico, por lo menos según, o sea, al parecer, Jareb es simplemente una palabra hablando de como un dictador, uno que usurpa poder, una figura poderosa. Bien, aquí simplemente está diciendo que van a ser llevados en cautiverio. Hay el libro de Isaías nombra al rey, o sea, en profecía nombra al rey de Babilonia que va a llevar en cautiverio a Israel. Bien, pero aquí no estamos nombrando a un personaje. Dice, aún será llevado a Siria como presente al rey Jareb. Son cosas que diferentes traducciones de la Biblia lo traducen distintos porque no es necesariamente un nombre propio. Dice, Efraín será avergonzado. Efraín otra vez pues refiriéndose a toda la nación. Será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo, de sus decisiones, es la idea. Otra vez, hablando simplemente del juicio de Dios, las consecuencias por la idolatría son el cautiverio. ¿Bien? Acuérdate, cuando Oseas está hablando, son esencialmente aliados, Israel y Asiria. Han hecho tratos, han hecho pactos, alianzas, y Oseas está diciendo, esto no va a durar, Dios os va a castigar y vais a ser llevados en cautiverio a Asiria. ¿Bien? Estas son palabras
fuertes en su día, o sorprendentes en su día. Dice, de Israel fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Aquí podría haber puesto otra foto igual, pero bueno, otra ilustración. El rey de Israel desaparecerá, pues como si has visto alguna vez espuma en el agua, y vas al mar, ves un lugar donde hay espuma, pues ¿a dónde va la espuma? O sea, desvanece, ¿no? Es simplemente lenguaje bonito, lenguaje descriptivo para decir, pues va a morir, va a desaparecer este rey. Y los lugares altos del Aven, Bet-Aven es pues donde estaban los becerros de oro, o uno de los becerros, ¿no? Los lugares altos, o los altares de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares. Los lugares altos serán destruidos. El pecado de Israel, que fue el pecado fundamental de la nación siempre. Crecerá sobre sus altares espino y cardo. O sea, los altares, que es lo que llevó al mal al pueblo, no va, o sea, el altar se va a quedar, pero el pueblo se va, es la idea. Los altares se van a quedar en desuso, no porque dejan de querer ser idólatras, sino porque el pueblo va a ser llevado en cautiverio, es la idea. Sobre los altares crecerá espino y cardo. Otra forma visible o una forma pues gráfica de decir, no van a destruir los altares, van a ser destruidos por falta de uso, en un sentido. Y dirán a los montes, estos son los judíos, ¿bien? Dirán a los montes, cubridnos, caed sobre nosotros, es la idea. Y a los collados, pues eso, caed sobre nosotros. Palabras fuertes que he añadido, ahora pondré, esto es referencia, o el libro de Apocalipsis hace referencia a este versículo también. Esencialmente el pueblo va a estar en angustia. Hemos estado viendo un poquito más de cerca, no aquí en la iglesia, no, pero en nuestra cultura, hemos visto algunas de las tragedias de la guerra que ha venido un poco cercana con lo de Ucrania. La guerra siempre trágica, siempre terrible, pero imagínate, o sea, estar ahí en medio, y de eso está hablando Oseas. Vosotros vais a ser los que sois destruidos, llevados en cautiverio. Las consecuencias del pecado van a ser devastadoras, van a ser trágicas, y las personas van a querer morir por la angustia que están pasando. Van a decir a los montes, por favor, o sea, cáete sobre mí porque no quiero vivir en esta circunstancia, ¿no? Es lenguaje fuerte, lenguaje descriptivo para el sufrimiento que vendrá. Y todo esto ocurrió, bien, a los judíos pocas generaciones después. Apocalipsis, en Apocalipsis está hablando el apóstol Juan, hablando del futuro, ¿bien? Y se usa esta misma frase, pero se aplica a otro grupo. Bien, vamos a saltar un poco en el tiempo al libro de Apocalipsis 6. Dice, el cielo se desvaneció, estamos hablando del día cuando vuelva Dios, y mismo contexto, haga justicia. Bien, Dios venga y trate al mundo conforme merece por su pecado. Dios hizo justicia sobre Israel por su pecado, y por eso fue llevado al cautiverio, y un día, dice Juan, va a venir Dios, dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió en su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, o sea, todas las personas, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Usa esa misma frase, caer, y es una referencia a Oseas. El pueblo recordó, acuérdate, o sea, los judíos se acordaban de lo que ocurrió pues, cuando fueron conquistados, cuando fueron destruidos por el ejército de Asiria. Bien, esto evidentemente no se olvida fácilmente de la historia. Bien, y todos los países
tienen en su trasfondo también sus tragedias, tienen sus pues, cosas terribles que recordar en casi todas las naciones del mundo. Pues Israel pues tiene muchas tragedias para mirar atrás y recordar, ¿no? Y es simplemente eso, una referencia a la justicia de Dios. Y esto, otra vez, no es algo que pasa al azar. No es simplemente que, pues, por mala suerte estaba Siria al lado y les comió. No, esto fue, según la Biblia, efecto directo en consecuencia a sus pecados, en consecuencia de romper su pacto con Dios. ¿Bien? Dios había hecho un pacto con Israel, Israel no cumplió y sufrió las consecuencias de su desobediencia. ¿Bien? Ya hemos dicho, nosotros no somos judíos, no tenemos este mismo pacto con Dios, Dios no ha prometido las mismas consecuencias, exigido las mismas cosas de nosotros, que no somos judíos, pero el Dios sigue siendo el mismo, ¿no? El enfoque aquí es el Dios que exige pues, obediencia, exige perfección de las personas, ¿bien? Y servimos al mismo Dios que aquí en el libro de Oseas. Bueno, Él habla de justicia. Gracias a Dios, ¿bien? El que es perdonado por sus pecados no va a ser juzgado por sus pecados, porque todos hemos cometido los suficientes pecados para sufrir estas mismas consecuencias, ¿no? Pero gracias a Dios tenemos ofrecido el perdón de pecados para no pasar por este juicio, pero este juicio vendrá al que no es perdonado, ¿no? Y esto está describiendo el futuro de todo pecador. Bueno, volvemos a Oseas. Bien, dice, desde los días de Gabá lo mencionamos la semana pasada también, si se acuerda alguien, Gabá fue la ciudad donde hubo una serie de pecados terribles, muriendo inocentes, violencia, sangre, violación. Es una de las historias más horribles de la Biblia, ¿no? Ocurrió en Gabaa y Oseas hace referencia a esa época en el tiempo, bien, cuando murieron muchas personas. Dice, desde los días de Gabaa has pecado, oh Israel, ahí estuvieron, y no los tomó la batalla en Gabaa contra los inicuos. Vamos a llegar, Dios mediante, en el libro de Jueces a la historia de Gabaa, ¿bien? Y veremos un poco más de lo que pasa aquí. Pero, resumen, en Gabaa pues hubo esta ciudad en la tribu de Benjamín que era horrible, era pues igual que Sodoma y Gomorra, si os acordáis de la historia más atrás con Lot, pues igual, una ciudad pervertida, un desastre, ¿bien? Que maltrataba a los inocentes. Cuando ocurre la historia de todo esto en Gabaa, el reino entero de Israel se vuelve loco por la barbaridad que se ha cometido y se levantan un montón de gente, soldados, para ir y destruir a la ciudad de Gabaa por lo que han hecho. Bien, esto todo se lee en el libro de Jueces, es lo que ocurre. Y bueno, si Dios quiere, pues llegaremos más adelante en nuestros estudios en el libro de Jueces. Pero es muy curioso porque la nación de Israel, en su respuesta a Gabaa, no consultan a Dios o no hacen las cosas como Dios quiere. Simplemente se levantan en venganza y de una forma, queriendo hacer lo bueno, pero lo hacen de mala forma. Y 2 veces son derrotados, los que quieren venir a hacer justicia son derrotados por la ciudad de Gabaa, que se defiende. Y hay batallas allí y, bueno, como digo, hay mucho aquí para resumir, pero la ciudad de Gabaa termina matando a muchos de los que vinieron a castigar a la ciudad por lo que habían hecho. Bien, bueno, lo que está diciendo aquí, porque eso es la batalla de Gabaa, eso es lo que ocurre después de los eventos de Gabaa. Pero lo que está diciendo Oseas es que el pecado de Gabaa no fue destruido en esa batalla. Y bueno, la historia también termina. No mueren todos los de Gabaa, sobreviven. Y con ellos, un poco figurativo, pero con ellos sigue el pecado en Israel. Lo que está diciendo simplemente Oseas bien es que
O sea, el momento más bajo, el momento más terrible de nuestra historia es Gabaa. Bien, y lo que ocurrió ahí. Pero, lo que está diciendo, no se eliminó el pecado, el asco de Gabaa. Continuó y sobrevive hasta el día de hoy. Y Oseas viene cientos de años después de Gabaa. Muchísimo tiempo ha pasado y Oseas está diciendo, somos el mismo pueblo que Gabaa en su principio. No se acabó el pecado, seguimos siendo la misma nación. Y son palabras serias, porque como digo, esto es el momento más bajo de toda la historia judía. ¿Bien? El pecado no fue eliminado, es la idea. De esos días de Gabaa, has pecado, Israel, ahí estuvieron, y no tomó el pecado, es la idea. No se eliminó el pecado con la batalla de Gabaa. Otra ilustración, con una foto, bien, una vaca con un arado, bien, simplemente lo tenemos ahí en el trasfondo. Esto es la ilustración próxima. Dice, y yo les castigaré, ¿quién? Al pueblo judío, simplemente. No estamos hablando del pasado de Gabaa, no, estamos hablando del pueblo en tiempos de Oseas. Yo los castigaré cuando lo desee, o sea, en el momento indicado. Otra vez, Dios no castiga en el momento siempre. Si lo hiciera, ninguno de nosotros estaríamos vivos. Porque igual que a Adán y Eva, Dios les dijo, si coméis del fruto vais a morir. Dios no les fulminó en el momento que pecaron y no acabó con la raza humana. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Murieron sí, pero después de un tiempo. De la misma forma, cuando una nación, una persona, o incluso hoy en día peca, Dios no castiga en el momento, da gracia, da un tiempo de misericordia para abrir paso a oportunidad de arrepentimiento. ¿Bien? Y gracias a Dios que lo hace, porque si no, ninguno sería salvo. Bien, pero dice, yo castigaré cuando lo desee, o cuando es el momento, y pueblos se juntarán sobre ellos, o sea, se van a amontonar los enemigos, cuando sean atados por su doble crimen. Doble crimen simplemente está hablando de los pecados de ahora y los pecados de atrás, que van hasta atrás, hasta Gabaa. Bien, simplemente eso. Cuando llegue el día que os castigue por vuestro pecado, bien, y llegará ese día, está diciendo Dios, se amontonarán los pueblos, se amontonarán los enemigos, seréis atados, y la palabra atada, bien, no está hablando de cuerdas, está hablando de un término de una vaca atada a un, ¿cómo se llama? Un arado. Un arado, exacto, gracias. Atados a un arado, es esa palabra que se está usando. Y dice, Efraín es novilla o vaquilla domada, que le gusta trillar, y tuve que estudiar un poquito este versículo. La vaca, bueno, habían, evidentemente, pues, estamos hablando de tiempos hace mucho, ¿no? Pero habían diferentes funciones que podían servir las vacas. Una de estas funciones era trillar la cosecha. Y esto simplemente era, si habéis visto uno de estos palos donde das vueltas al palo y la vaca con sus patas simplemente va aplastando el trigo, eso era trillar, ¿bien? Y era dar vueltas sobre un montón de trigo en el suelo, y se hacía esto con más cosas que trigo, bien, pero era un trabajo que le encantaba a la vaca, porque curiosamente creo que es no sé si en Levítico Números, una de las leyes de Moisés era no le pongas bozal al animal que está trillando. O sea, no ser cruel al animal que está pasando por toda la comida y no le dejas comer, es la idea. Que yo no tengo idea si fuese el caso, no sé hace cuánto tiempo se usaban pues máquinas así para trillar la harina. Obviamente hoy en día pues se usan máquinas eléctricas y eso, ¿no? Pero en tiempos bíblicos Dios había mandado, o sea, sería maltrato al animal ponerle un bozal para que estuviera trabajando y no poder comer mientras trabaja. Bien, todo eso un poco de mucho contexto, pero simplemente está diciendo Dios, Efraín es como una vaquilla, una vaca, bien, que le gusta trillar porque eso es el trabajo más fácil y puedes estar comiendo.
Pero, dice, más, yo pasaré sobre su lozana cerviz, su bella cerviz, o sea, sobre su cuello, está diciendo, y le haré llevar yugo. Yo entiendo que, o sea, para nosotros en el siglo XXII, hablar con estas ilustraciones, pues hay que dar un poco de explicación. No son temas comunes para nosotros, ¿no? Pero, claro, vete atrás en el tiempo y estas ilustraciones eran súper cotidianas y la gente los entendía perfectamente. Hay que traspasar un poquito al tiempo pasado para entender, pues, por qué habla de esta forma. Pues es lenguaje, son ilustraciones que entenderían todos, ¿bien? Es lenguaje común de su día, ¿bien? Pero esencialmente está diciendo, es otra forma de decir, les voy a castigar. En vez del trabajo fácil de trillar, les voy a poner un yugo y van a tener un arado y van a tener la labor difícil de arrastrar el arado. ¿Bien? Básicamente, yo no soy agricultor, pero básicamente de eso está hablando esta ilustración. ¿Bien? Le haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, hablando de también Judá, la nación hermana, quebrará sus terrones, eso es preparar la tierra para siega. Bien, simplemente es término de granjero. Hará este trabajo duro como castigo. Dice, continuamos, atrás. Continuamos con esta misma ilustración. Bien, dejo ahí la foto todavía. Entonces, viene el versículo 12, que era el título del mensaje. Bien, ya que vais a estar arrastrando este arado, bien, o sea, como digo, continuando con la ilustración, dice, sembrad para vosotros en justicia. Sembrar, está diciendo, haced justicia, haced lo correcto, vive con justicia y segad para vosotros misericordia. O sea, está diciendo, a ver, si plantáis justicia, seguimos usando los mismos términos de vacas y animales y cosas así. Y simplemente eso es ilustración, no es importante para nosotros, ¿bien? Está diciendo, sembrar justicia, ¿y qué vas a segar? Vas a segar misericordia. Justicia en este caso simplemente es cumplir con lo que habéis prometido a Dios, o sea, lo que Dios espera de vosotros. Si hacéis eso, vais a cosechar misericordia. Dice, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Haz lo correcto y Dios os tendrá misericordia. El libro de Oseas no es simplemente una persona allí gritando a lo loco que les va a pasar, que va a ir mal, va a ir mal, va a ir mal, y está simplemente dando noticias malas al pueblo. El propósito de todo lo que dijo Oseas era siempre arrepentíos, cambiar, ¿no? Era dejad de pecar, dejar la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios va a mandar castigo. Hay que recordar que los profetas, aunque el mensaje es muy negativo, es un mensaje muy intencional. Es un mensaje pidiendo que el pueblo, por favor, dé la vuelta y cambie. Y eso es lo que está diciendo Oseas, ¿no? Cambia vuestro pecado, dejar de pecar, dejar la idolatría y la mentira y todos los demás pecados vuestros, y empezar a sembrar justicia, y Dios tendrá misericordia de vosotros. Dice, ahora es, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Esas palabras sirven en cualquier siglo. Ahora es el tiempo de buscar a Dios, no es el futuro. No digas, en algún momento arreglaré cuentas con Dios. Ahora es el momento, está diciendo, porque no sabéis cuándo va a venir a Siria a destruir la nación. No sabéis cuánto tiempo os queda, y nosotros no sabemos cuánto tiempo nos queda tampoco. Cristiano, no cristiano, bien salvo, inconverso, no sabemos el mañana. Hoy es el día de arreglar cuentas. Hoy es el día de arrepentirse y arreglar las cosas pendientes. Porque dice, es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Y eso son palabras negativas, o sea, antes de que venga la justicia. Bien, aprovechaos, está diciendo, de este tiempo de misericordia de Dios, porque la justicia viene. Y Dios podría traer la justicia hoy,
Y eso sería o sea, y tendría todo el derecho de hacerlo, pero Dios aplaza la justicia para que os arrepintáis, está diciendo. Bien, acuerda, estamos leyendo esto para aprender de Dios. Dios es igual hoy en día. No somos judíos, otra vez, nos salimos del contexto aquí de Oseas y los judíos, pero Dios es igual hoy en día. ¿Por qué Dios permite el pecado en el mundo? La pregunta que tienen todos, ¿no? ¿Por qué Dios deja que tantas personas sufran? Tantos pecados salen sin ser castigados. Pues para nosotros, o sea, nosotros cuando es el pecado de otro, cuando toca a otra persona, queremos castigo merecido instantáneo, ¿verdad? Cuando pecan los demás, ojalá Dios castigara, ojalá Dios arreglara eso al momento. Pero claro, ¿qué de cuando pecamos nosotros? ¿Qué de cuando hacemos mal nosotros? Pues Dios es misericordioso con nosotros y con gente de quien quieras hablar, ¿bien? Dios es misericordioso, Dios aplaza la justicia. No significa que no va a venir, la justicia va a venir. Dios es justo y no dejará ningún pecado sin su castigo. Pero Dios aplaza, y eso es puramente por su misericordia, dejando lugar a que la peor persona de la existencia pueda arrepentirse. Y tú y yo, si somos salvos, hemos disfrutado de la misericordia de Dios que nos permitió ser salvos. Y si no eres salvo, si no has sido perdonado por tus pecados, estás en un tiempo indefinido, no sabes cuánto tiempo tienes, pero estás en un tiempo de misericordia donde Dios te permite arreglar cuentas, donde Dios te permite ser perdonado y cambiar. Bien, o sea, todo lo que ocurrió en Israel, o sea, el mismo Dios aplica hoy en día. Es tiempo de buscar a Jehová, dice, hasta que venga y os enseñe justicia. La justicia va a venir, como leímos en Apocalipsis, ¿no? El cielo se abrirá, los que no han sido perdonados huirán a las cuevas y dirán, por favor, cae sobre mi monte, porque viene la justicia. ¿Bien? 13. Habéis arado impiedad. Seguimos con la misma ilustración, ¿no? Habéis arado, lo que habéis puesto en la tierra es impiedad. Por lo tanto, habéis segado iniquidad. O sea, habéis actuado mal y habéis recibido mal. ¿Bien? Dice, comeréis, por lo tanto, fruto de mentira. ¿Qué va a crecer si siembras con pecado? Pues va a crecer pecado, va a crecer mal fruto. ¿Bien? Como digo, la ilustración no importa, el mensaje, el grano de lo que está diciendo, o sea, importa, ¿no? Vais a cobrar, vais a recibir de lo que sembráis, está diciendo. Porque confiaste en tu campo y en la multitud de tus valientes. Bueno, aquí hablando de saliendo ya están confiando, la nación de Israel está confiando en sus soldados, está confiando en su fuerza, y bien, podemos hacer lo que queramos, porque tenemos aliados fuertes. En este caso estaban aliados con Asiria, y tenían su confianza puesta allí. Dice, por tanto, en tus pueblos se levantará alboroto, y todas tus fortalezas serán destruidas. Y todo esto ocurrió. Bien, los tiempos últimos de Israel fueron tumultuosos con la muerte de todos los reyes. ¿Por qué? Por el pecado. Es lo que está diciendo Oseas. Se levantará alboroto, las fortalezas serán destruidas. Así fue. Bien, el rey de Asiria vino, cuando ya no quiso ser aliado, vino y destruyó completamente Israel. Dice, igual que destruyó Salmán a Bet Arbel en el día de la batalla, y no se sabe exactamente quién es. Seguramente esto es Salmanaser, un rey de Asiria, pero no está claro. Es muy difícil traducir este versículo. Es una alusión a destrucción en batalla, y no sabemos al 100% cuál es. Habían dos Salmanaser, y esto podría ser, hablando del pasado, podría ser profecía. Y ahí se traduce
se traduce en de ambas formas porque no se sabe. ¿Bien? En todo caso, el mensaje es igual. ¿Bien? En todo caso, lo que está diciendo Dios, va a venir la destrucción como pues un rey destruye a una nación. ¿Bien? Y eso. Fuese el Salmanaser de antes o el de después, Asiria vino y destruyó en Israel. Dice, cuando la madre fue destrozada con los niños, lo que ocurre en una guerra, bien, otra vez, las tragedias horribles de la guerra, pues todo eso vino sobre Israel. Así hará a vosotros, Betel. Atrás, el Bet Arbel, está hablando de, Bet es casa, bien, la palabra en hebreo es casa, Betel, aquí en el 15, Betel es casa de Dios, él significa Dios en hebreo. Bet Arbel está hablando de la casa de destrucción, la casa del mal. Ahora no lo apunté y no me acuerdo ahora exactamente la traducción de Arbel, pero está hablando, es una casa en negativo. Y dice, así hará a vosotros Betel, la casa de Dios. Dice, por causa de vuestra gran maldad, a la mañana será del todo cortado el rey de Israel. Esto es que viene de Dios el castigo, viene de Dios la destrucción. Por causa de vuestra maldad, bueno, dice, será cortado el rey de Israel, eso es una profecía más que se cumplió, bien, murió el rey, pero Dios va a traer castigo por el pecado que habéis hecho. Entonces, y ahí termina el capítulo 10. Mensaje sencillo o mensaje claro de este capítulo. Lo que siembras trae consecuencias, ¿no? Si siembras justicia, vas a segar misericordia, vas a segar perdón, porque Dios ofrece perdón a todos. No hay ninguna persona, por malo que sea, que no recibe el perdón de Dios. ¿Bien? Dios le ofrece a todos el perdón. Pero si siembras pecado, dependiendo de lo que tú haces, vas a recibir. Si siembras el mal, vas a recibir el mal. Si siembras justicia, y entendemos, estamos hablando en la época de los judíos, nosotros estamos en el Nuevo Testamento, entendemos que no ganamos la misericordia por hacer buenas obras, ganamos la misericordia por la salvación, ¿bien? Por las buenas obras de Cristo. ¿Vale? Esto otra vez, hay que traerlo a nuestro contexto. Pero si hacemos lo que hay que hacer, somos perdonados del pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón de Dios, segaremos, recibiremos misericordia. Y eso es el carácter de Dios. Dios no ha cambiado. En 3000 años, Dios es exactamente el mismo. Castiga al que peca y da misericordia al que se arrepiente. Y eso es el carácter de Dios que no ha cambiado. ¿Bien? Todos nosotros somos pecadores, todos hemos cometido suficientes pecados para ser separados de Dios por la eternidad. Pero este Dios que ofreció misericordia a los judíos es el que ofrece misericordia en nuestros tiempos también. ¿Bien? Y gloria a Dios por ello. Así creo que lo vamos a dejar. Si hay alguna pregunta o cosa, se puede desde luego añadir. Pero vamos a orar, terminar, y si hay preguntas, me hacéis después. Vale. Gracias, Padre, te damos por este tiempo, gracias por el tiempo de tu palabra. Pido que nos ayudes a sembrar, pues siguiendo con la ilustración aquí, sembrar justicia, hacer lo que es correcto. Pido que ayudes a cada uno aquí a vivir conforme a tu plan para nosotros. Te damos tantas gracias por el perdón que tú ofreces. Pido que nos ayudes esta semana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.